Hola a todos, aquí estamos una semana más con un vídeo práctico sobre un tema que está muy de actualidad, puesto que estamos presentando las cuentas anuales y a la hora de presentar dichas cuentas anuales en el programa D2 hay un apartado que está dando muchos problemas, que es el de la titularidad real. Muchos habréis escuchado sobre la titularidad real, pero no sabéis exactamente qué es. Muy bien, pues en este vídeo os voy a enseñar lo que es, dónde nos lo van a pedir y cómo cumplimentar el modelo de forma práctica, como hacemos siempre, para que podáis seguir un ejemplo en caso de que tengáis una participación indirecta, que es la más complicada. La directa y la asimilada entiendo que la sabréis, con lo que no habrá mucha duda, pero os lo voy a enseñar todo y así, pues, el caso que os salga, sabréis solucionarlo. Como podéis ver en pantalla, la titularidad real no es más que las personas físicas que tengan más del 25% de una sociedad jurídica, es decir, una sociedad limitada, una sociedad anónima. ¿Qué es lo que consiguen con esto? Lo que quieren saber es quién es la persona que está tomando las decisiones, los socios que están detrás de una empresa. Entonces, con una es muy sencillo, porque si hay una sociedad y por encima hay dos personas al 50%, los dos son titulares reales, porque tienen más del 25%. Pero el problema se crea o se empieza a complicar la cosa cuando hay muchas empresas, cuando hay un grupo de empresas grande y pierde la visibilidad porque el socio es otra empresa, de socio es otra empresa, entonces hay varios niveles. Muy bien, en ese caso se llama indirecta, se llama un control indirecto y tendremos que ir multiplicando cada uno de los niveles para saber cuánta participación tenemos realmente en la última de abajo. Muy bien, ¿dónde nos van a pedir la titularidad real? Pues principalmente en tres sitios. Los bancos suelen pedir este tipo de documentos. Te van a decir siempre, dame un acta de titularidad real, o algún organismo público si tienes que hacer alguna ayuda, solicitarla o algo similar. Esto es una escritura que te hace el notario. El notario te hace un acta de titularidad real, que no es más que un documento notarial donde dice quién es la persona física que está al final de la cadena. No hay mucho más que hacer aquí. Cuando te lo pidan, llevaré la escritura y si no lo tienes, vas al notario y que te lo haga. Después, el impuesto sobre sociedades lo han añadido este año nuevo y lo único que hay que informar es los datos de la persona física que está como titularidad real. No te piden la cadena entera. Pero en el programa D2 de registradores para presentar las cuentas anuales te piden muchísima información, como ahora vamos a ver. Entonces es bastante confuso y además si no lo cumplimentas bien te da error el programa y no te deja presentarlo y encima si lo presentas mal después te van a rechazar las cuentas anuales teniendo que presentarlas de nuevo con el consiguiente coste y tiempo. Entonces, visto este pequeño resumen teórico, vamos a pasar a la práctica. Os he puesto el típico ejemplo de una persona física que tiene una holding y debajo tiene una sociedad. Puede tener una o 10. ¿Vale? Lo importante aquí es los porcentajes. He puesto que la persona física tiene el 50% de la sociedad holding, vamos a suponer que el otro 50% pues lo tiene un familiar, y la empresa de abajo del todo, la dependiente, en este caso asesoría, pues la sociedad holding tiene un 60%. Tampoco nos importa en el ejemplo quién es el restante, quién es el otro. Entonces, desde un punto de vista de la sociedad asesoría SL, vamos a suponer que tenemos que presentar la titularidad real. ¿Vale? Aquí os he puesto un resumen de cómo sería, es decir, la persona física tiene un 50% de forma directa en la holding y un 30% de forma indirecta en la asesoría SL, que sería el 50 por el 60. Vamos a suponer que el resto de socios en todas las partes pues son muchas pequeñas personas y así solo titularidad real tenemos que ponernos a nosotros, ¿vale? Muy importante decir que por un lado está la titularidad real en participaciones y por otro lado está la titularidad real en derecho de voto. No es lo mismo. Por norma general va unido. Una participación es un derecho a voto, pero hay veces que hay participaciones con más derecho a voto o participaciones sin derecho a voto. No es algo muy común, pero puede suceder. Entonces,
En el programa D2 lo que nos hacen es informar tanto del porcentaje de participación como del porcentaje de derecho de voto. En este caso, cumplimentando la titularidad real de la asesoría SL, tendríamos que decir que nuestro titular real es la persona física que está en el ejemplo a un 30%, que es 50% por 60%. Vamos a suponer que el 40% restante lo tienen pues 4 personas, 10% cada uno, entonces no superan el 25% y no hay que informarlos. Este pequeño apartado es la primera página del programa D2, que aquí es donde os lo pongo. Este programa es el D2, que ya os lo enseñé en otro vídeo de cómo descargarlo y cómo empezar a usarlo. Tienes que informar todos los años del titular real. Hay que actualizarlo. Tienes que ponerlo la primera vez, actualizar si has cambiado en algo o rectificar si te has equivocado. En este caso, actualizamos y ponemos 30 del 6 2024. Muy importante poner esta fecha porque es la fecha de la certificación. Aquí también os va a surgir dudas. ¿Cuándo ponemos aquí otra fecha? Pues si hemos presentado, si hemos firmado la certificación el 30 del 5, por ejemplo, o cualquier otra fecha que queramos presentarlo con anterioridad. 30 del 6 es la fecha máxima para presentar la certificación, puesto que el 30 del 6 te da un mes y ya nos vamos al último día de julio y sería el plazo máximo si queremos meter las cuentas anuales en periodo voluntario. Muy bien, pues el ejemplo que os he puesto sería cumplimentar estas dos tablas. Al principio puedes pensar que solo hay que cumplimentar una, pero no, hay que cumplimentar los dos, con los apellidos, coma, nombre, si no pones en la coma te da error, el país de expedición, tipo de documento, que es DNI, o NIF o lo que sea, por norma general DNI, aquí pues España o el país que sea, el DNI que hay, fecha de nacimiento, y aquí donde pondríamos, en nuestro ejemplo, 30% de forma indirecta. Lo mismo en la tabla de abajo. Entonces, esta primera pestaña nos indica que tenemos que cumplimentar las tablas 1A y 1B. Como estamos en indirecta, hay que cumplimentar más pestañas. Que sería aquí. Si fijáis, bueno, en caso de titularidad real indirecta, tenemos que detallar la cadena de control. Habría que cumplimentar la 3A, la 4A, la 3B y la 4B. La 3A y la 3B es igual y la 4A y la 4B son iguales. Entonces, simplemente tenemos que repetirlas como hemos hecho antes, porque una es por participación y otra es por derecho a voto. En la primera tendríamos que poner el número de empresas que hay, es decir, pues la persona física es el titular real, número de niveles que hay, en este caso hay solo uno por medio, y qué sociedad es la que hay. Si hay 2 niveles, pues pondríamos 1 holding, 2 la que sea. Entonces, esa tabla es esta. Documento de titularidad real, ponemos el DNI de la persona, el nivel en el que está esa sociedad, cómo se llama, pues el país de la empresa, puede ser otros países, el tipo de documento, lo normal es NIF, el NIF, la nacionalidad de esa empresa, el domicilio y el dato registral de dicha empresa. Una vez que ponemos aquí los datos, nos pide la cadena. Esto es lo más complicado. En nuestro caso hay que poner toda la cadena de porcentajes directos. Es decir, la persona física tiene en la holding un 50%, pues se pone persona física, participante, participada y porcentaje. El primer caso que os acabo de decir sería la segunda línea, persona física. Si es titularidad real tenemos que poner siempre el DNI de la persona física. Y ahora la participante es persona física en holding, 50%. Holding en asesoría, 60%. Si hubiese más niveles, pondríamos una fila por cada nivel. Entonces, estas dos tablas van unidas, como podéis ver. Creo que aquí está bastante intuitivo con los porcentajes, el gráfico y las tablas. Si tenéis más niveles, pues es poner más filas, siempre informando en la de abajo de directa cada una de las filas, y en la primera tabla
poner el número de niveles. Se complementaría aquí y aquí. Si tenéis solo directa y tenemos que presentar, por ejemplo, la de la sociedad holding, tenemos un 50% directo. Con cumplimentar estas dos primeras tablas y el porcentaje directo sería suficiente, no hay que cumplimentar nada más. Y si por ejemplo hay 10 socios, cada uno con el 10% y nadie supera el 25%, habría que poner en esta segunda tabla el titularidad real asimilado, que no es más que los datos del administrador de la empresa. Entonces, si no hay titularidad real porque hay 10%, 10 socios, ponemos el administrador en la tabla 2. El siguiente caso más fácil es participación directa, cumplimentamos la tabla 1A y 1B. Y el caso más difícil es la indirecta, que aquí informamos en los dos de la indirecta, tanto de participación como de derecho a voto, y en las siguientes tablas de los niveles que hay, cuántos niveles hay, para informar de los datos de esas empresas, de cada una de las empresas que hay en la cadena, y en esta segunda tabla la participación directa que hay en cada uno de esos niveles. Siempre siguiendo este esquema para que no os liéis, y con esto podréis llegar a cumplimentar el titularidad real. Espero que os haya gustado, hayáis aprendido, puesto que es algo bastante lioso, y si tenéis cualquier duda me escribís en comentarios o me mandáis un mail y os respondo sin ningún problema. Muchas gracias, suscribíos a mi canal y nos vemos la semana que viene.